Descubrí que mi esposa quedó embarazada de su ex por tener mejores genes y la expulsé de mi vida para siempre, traición, engaño y un divorcio inesperado. Estoy aquí, en plena madrugada, escribiendo desde mi celular porque no logro conciliar el sueño, y pensé que quizá algunos podrían sacar una lección del completo desastre en el que terminó convertida mi existencia. Aviso, esta historia será larga. Me llamo Martín, tengo 32 años, y hasta hace unos meses estaba convencido de que llevaba una vida bastante estable junto a mi esposa, Daniela, de 31. Contábamos con una casa en un barrio agradable, ambos ganábamos un salario cómodo y, para cualquiera que nos viera desde fuera, éramos esa pareja que parecía tenerlo todo bajo control. Ya saben, ese tipo de relación que otros envidian. Incluso teníamos un enorme gato mestizo llamado León, que prácticamente considerábamos nuestro primer hijo. Era una gran bola de pelo anaranjada que dormía sobre mi pecho cada noche y atacaba mis pies cada mañana como si tuviera un reloj interno perfectamente calibrado. Daniela siempre comentaba que León era más mío que suyo, y no se equivocaba. Me seguía por toda la vivienda como lo haría un perro y se sentaba en el lavamanos del baño mientras yo me alistaba para ir a la oficina. Llevábamos 2 años intentando traer un hijo al mundo. 2 largos y frustrantes años. Al principio todo tenía un aire emocionante, como ese quizá esta noche sea la buena, pero después de meses de pruebas negativas, se volvió una pesada nube negra sobre nosotros. Cada mes era la misma historia, ilusión, desilusión, silencio, y vuelta a empezar. Nos quedábamos sentados, sin saber qué decirnos. Más suerte la próxima vez, sí, claro. Recuerdo una noche, luego de otro resultado negativo, cuando Daniela simplemente se sentó en el suelo del baño, llorando desconsolada. Yo ya no encontraba palabras para consolarla. Todos nuestros amigos ya tenían hijos y publicaban fotos de sus vidas familiares perfectas en redes, mientras nosotros seguíamos atrapados en este ciclo de frustración. Después de varias pruebas médicas, los doctores no encontraron nada específico en ninguno de los dos, simplemente lo llamaron un caso de infertilidad sin causa aparente. Algo que no se podía resolver con un tratamiento directo. Una noche, Daniela sugirió la fecundación in vitro. Su voz temblaba cuando dijo, es nuestra mejor opción. No lo dudé ni un segundo y acepté, porque creía que estábamos en esto como un equipo. El golpe económico fue fuerte, el seguro médico solo cubría una parte, así que tuvimos que recurrir a nuestros ahorros. Pensé que valdría la pena al final, que por fin tendríamos la familia que tanto deseábamos. Daniela se encargó de coordinar todo el proceso de la clínica, asegurando que yo ya tenía suficiente presión en el trabajo y que ella se ocuparía de las citas. Es solo rutina, me repetía. La clínica llamará si necesitan algo importante. Y yo confié plenamente en ella. Fui a las citas esenciales. Estuve presente el día de la transferencia del embrión, sujetando su mano mientras el médico nos explicaba cada detalle. Recuerdo que pensé que ese era nuestro gran momento, el inicio de una nueva etapa. Incluso tomé una foto en la clínica para inmortalizar el día en que comenzaría la vida de nuestro hijo. Los primeros meses tras el procedimiento todo parecía ir sobre ruedas. Daniela estaba embarazada, las náuseas no eran tan intensas, y empezamos a preparar la habitación del bebé. Me pasé un fin de semana entero pintando las paredes, aunque León insistía en caminar por la bandeja de pintura y luego por la alfombra, lo que terminó siendo un desastre que tuve que limpiar. Estábamos de acuerdo en que no queríamos saber el sexo del bebé hasta el nacimiento, queríamos que fuera una sorpresa. Daniela ya tenía elegidos nombres para ambos casos. Todo era planes y más planes, construyendo un futuro, o al menos eso creía yo. Su embarazo avanzaba bien. Llegó al 5.º mes y finalmente ya se le notaba bastante, dejando atrás la etapa de ¿está embarazada o solo comió mucho? Cada semana yo me sentía más ilusionado con la idea de ser papá.
Incluso ya tenía una lista de chistes malos preparados para cuando llegara el momento. Una noche empecé a armar la cuna, y las instrucciones parecían escritas en un idioma imposible. Me tomó horas y hasta tuve que buscar un tutorial en internet para entenderlas. León no ayudaba mucho, metiéndose en la caja y atacando la pequeña llave Allen. En ese punto, hacía todo tipo de cosas para prepararme para la paternidad, leía los libros que Daniela había comprado, descargaba aplicaciones que indicaban el tamaño estimado del bebé cada semana. Ahora tu hijo es del tamaño de un aguacate, esas curiosidades que entretienen a los futuros padres primerizos. Una noche cualquiera, mientras revisaba papeles del seguro para confirmar que todo estuviera cubierto para el parto, descubrí algo que me dejó helado. Daniela ya estaba dormida y yo estaba en la mesa del comedor con León acurrucado sobre mis piernas, mientras organizaba todos los documentos médicos y facturas acumuladas. Fue entonces cuando noté algo extraño, un número de identificación de donante de esperma que no coincidía con el mío. No aparecía mi nombre ni mi número de paciente de la clínica, era un código completamente distinto. En un primer momento pensé que estaba agotado y que había leído mal, pero lo verifiqué de nuevo, comparándolo con mi número de paciente en otro formulario, y no había error. Sentí un frío intenso en el pecho. Me repetí que debía ser algún fallo administrativo, que quizá la clínica había mezclado papeles. ¿No podía ser real, o sí? Daniela no haría algo así. No quería ni pensarlo. Esa noche no pegué un ojo. Permanecí mirando el techo, preguntándome si realmente conocía a la mujer que dormía a mi lado. A la mañana siguiente, esperé a que saliera hacia el trabajo y manejé directamente hasta el centro de fertilidad. Me quedé estacionado allí al menos 20 minutos, intentando reunir valor para entrar, porque en el fondo creo que ya sabía la verdad. Al entrar, la recepcionista, cuyo gafete decía Mariana, me recibió con una sonrisa, pero al pedirle información sobre el embrión usado en nuestro procedimiento, noté cómo su expresión cambiaba. Frunció el ceño y ladeó la cabeza antes de decir, es raro, parece que el embrión utilizado no es el asignado originalmente a su expediente. El corazón me latía en los oídos. Pregunté qué quería decir con eso, y respondió, parece que se empleó una muestra de un donante en su lugar, pero eso debería haber requerido su autorización por escrito. Me miró con desconcierto, mientras yo le respondía con la voz más firme que pude, yo jamás firmé nada. Volvió a revisar los registros y dijo, aquí consta que su esposa autorizó el cambio. Sentí que todo mi interior se revolvía. Pregunté cómo era posible que se hubiera hecho sin consultarme, y ella, visiblemente nerviosa, comentó que eso no debería suceder y que buscaría a un supervisor. Pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Conduje de regreso a casa con una mezcla de ira y ansiedad, llamé a mi jefe para decirle que tenía una emergencia familiar y que no sabía cuándo volvería. Al llegar, esperaba que Daniela estuviera en la oficina, pero allí estaba, sentada en el sofá, llorando, con el rostro rojo e hinchado. Apenas crucé la puerta, dijo, ¿fuiste a la clínica? No era una pregunta. En ese momento supe que no era un error, que ella sabía perfectamente lo que había hecho. Permanecí de pie, mirándola en silencio, conteniendo las ganas de gritar. Ella murmuró, mi amiga Valeria trabaja allí, me envió un mensaje diciendo que estabas preguntando cosas, que estabas molesto. Le pregunté si esa amiga era la misma que la ayudó a cambiar los embriones. Daniela respiró hondo y su cuerpo tembló. Era suficiente para confirmarlo. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté con una frialdad que ni yo reconocí en mi voz. Ella evitaba mi mirada, intentando acercarse para tomarme la mano, pero me aparté. No lo entenderías, dijo al fin. Solo quería lo mejor para nuestro hijo, quería genes más fuertes, más sanos. Hizo una pausa antes de añadir, escogí un donante anónimo de la base de datos de la clínica, alguien con mejores características genéticas.
Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mejores que las mías, solté con una risa amarga. Ella se apresuró a explicar que el donante no tenía antecedentes familiares de enfermedades, que era alto, atlético y con un doctorado en bioquímica. Lo único que escuchaba en mi mente era que, para ella, los genes de mi familia no eran lo suficientemente buenos. ¿Así que decidiste borrarme de la vida de nuestro hijo sin siquiera decírmelo?, pregunté. Daniela, abrazándose el vientre, insistió en que seguía siendo nuestro bebé, que yo seguiría siendo el padre en lo que realmente importa. Excepto en lo más importante, en ser su verdadero padre, respondí. Y excepto por el hecho de que me mentiste durante meses y tomaste una decisión enorme a mis espaldas. León estaba en la esquina, observándonos con los ojos muy abiertos. Daniela, con voz quebrada, dijo que lo hizo pensando en el bienestar de la familia. ¿Y cuándo planeabas decírmelo, después de que naciera el niño, o pensabas que nunca lo descubriría y lo criaría creyendo que era mío? Ella no respondió, y ese silencio lo dijo todo. Me pasé las manos por el cabello intentando ordenar mis pensamientos. ¿Y tu amiga Valeria en la clínica solo te ayudó a cometer fraude? Porque eso es lo que es, falsificar mi consentimiento y mentir en documentos médicos. Daniela abrió mucho los ojos, diciendo, no fue así. Valeria solo me ayudó con el papeleo, no falsificó nada. Ah, no, entonces se olvidó convenientemente de pedir mi firma antes de cambiar mi esperma por el de un donante cualquiera. Hubo un silencio prolongado. Daniela abría la boca como para hablar, pero la cerraba de inmediato. Finalmente, se dejó caer en el sofá, con los hombros vencidos. Creí que estaba haciendo lo correcto. De verdad lo pensé. Tomé mis llaves del mueble. Necesito salir de aquí, pensar. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja. A cualquier parte menos aquí. Mientras me dirigía a la puerta, me suplicó, Martín, por favor, podemos arreglarlo, estamos esperando un bebé. Me giré hacia ella. No, Daniela, tú estás esperando un bebé. Yo, por lo visto, solo soy el que debe pagar por él. Agarré la transportadora de León, lo puse dentro a pesar de sus protestas y tomé algo de su comida. Vas a llevarte al gato, dijo incrédula. Claro, al menos él sí es realmente mío. Salí sin rumbo, solo con la certeza de que no podía quedarme allí ni un minuto más. A mitad de la calle, me golpeó de lleno el peso de la situación, todo lo que pensaba que tenía, todo lo que había construido, era una mentira. León se movía inquieto dentro de la jaula, apoyando las patas contra la malla como si intentara entender qué estaba ocurriendo. Sí, amigo, yo tampoco lo entiendo, murmuré. Conduje durante horas sin un destino claro, hasta que terminé frente a la casa de mi amigo Alejandro. No lo llamé antes, simplemente llegué, con el gato y una cara de fantasma. Hermano, ¿qué pasó?, fue lo primero que dijo al abrirme. Luego, al ver mi expresión, añadió, pasa. Le conté una versión resumida mientras sacaba cervezas del refrigerador. Su reacción fue la esperada, sorpresa, incredulidad y preguntas sin parar. Su novia, Laura, llegó a casa a mitad del relato y pasó de inmediato a modo de apoyo, preparando la habitación de invitados para mí y armando una caja de arena improvisada para León. Esa noche no pude dormir. Apagué el teléfono después de la octava llamada de Daniela. No tenía fuerzas para escuchar más mentiras. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, a quien llamaré Patricia. Ella había ayudado a mi hermano en su divorcio y confiaba en su criterio. Cuando le conté todo, pregunté, si la dejo ahora, ¿qué pasa con el bebé? Frunció el ceño. Legalmente, se presume que eres el padre por estar casados, a menos que impugnes la paternidad en los tribunales. Si no lo haces, podrías ser responsable de la manutención aunque no sea biológicamente tuyo. Sentí que me mareaba.
Daniela casi me había atrapado de por vida. ¿Y si pruebo que cometió fraude?, pregunté. Patricia golpeó suavemente el bolígrafo contra la mesa. Eso lo cambia todo. Si demostramos que te engañó intencionalmente, no tendrás responsabilidad económica, pero necesitamos pruebas sólidas. Los documentos de la clínica ayudan, pero lo ideal sería que lo admita por escrito o en una grabación. También me advirtió, si ella presenta primero, podría reclamar la mitad de los bienes. Hay que mover rápido para proteger lo tuyo. Había algo más que me molestaba. Ese supuesto donante anónimo con genes perfectos sonaba demasiado conveniente. ¿Podemos exigir la identidad del donante?, pregunté. Podemos intentarlo, pero la clínica se opondrá por privacidad. Sin embargo, dadas las circunstancias, tal vez el juez lo permita, respondió. En los días siguientes, comencé a poner en orden mi vida. Saqué la mayor parte del dinero de nuestras cuentas conjuntas, dejándolo justo para que no sospechara. Trasladé documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, escritura del coche, a la casa de Alejandro. Incluso llamé a las tarjetas de crédito para congelar gastos. Daniela seguía enviando mensajes. Vuelve, tenemos que hablar de esto, todavía te amo. Yo solo le respondí una vez para decir que necesitaba espacio. Mientras tanto, Patricia trabajaba en conseguir acceso a los registros del donante. La clínica protestó, pero el juez mostró comprensión, el fraude pesaba mucho. Al quinto día de estar en casa de Alejandro, acepté reunirme con Daniela en una cafetería, terreno neutral y en un lugar público para evitar perder el control. Llegué antes y me senté en una esquina. Cuando entró, apenas la reconocí, se veía agotada, con ojeras y el rostro demacrado. Se sentó frente a mí e intentó tomarme las manos. Yo retiré las mías. Martín, por favor, sé que la arruiné, sé que estás furioso, pero podemos salvar esto, dijo con una voz cargada de súplica. ¿Salvar qué exactamente? El hecho de que me mentiste durante meses, que decidiste que mi genética no era suficiente para tu hijo, respondí. Ella se estremeció. No es así, yo solo quería lo mejor para nuestro bebé. Sí, ya lo dijiste, pero, ¿es siquiera cierto eso del donante anónimo? Su mirada se desvió apenas un segundo. Bingo. Claro que es cierto, dijo, pero su voz tenía esa ligera vibración que yo ya conocía, la misma que aparecía cuando mentía. Me incliné hacia adelante. ¿Quién es realmente, Daniela? Porque lo voy a descubrir tarde o temprano. No obtuve nada más en esa reunión, se aferró a su versión, aunque yo sabía que escondía algo grande. Me fui convencido de que mi intuición era correcta. En casa de Alejandro, León estaba feliz, siendo mimado por Laura, que le daba golosinas a escondidas. Mientras tanto, yo vivía dos vidas, en el trabajo fingía que todo estaba bien, y fuera de él me reunía con Patricia, documentando cada detalle financiero y del proceso de fertilidad. Un día, cuando Daniela tenía una cita prenatal, fui a la casa para recoger ropa y revisar si había algo más que llevarme. Allí encontré su portátil. Siempre la protegía con contraseña, pero conocía sus 3 claves de siempre porque una vez me pidió anotárselas cuando las olvidó. Dudé un momento, pero lo normal ya no existía desde que ella decidió mentirme sobre la paternidad de nuestro hijo. Al iniciar sesión, no encontré mucho al principio, correos de trabajo, compras en línea, foros de embarazo, hasta que revisé la papelera. Ahí estaban, mensajes eliminados entre Daniela y su amiga Valeria de la clínica, fechados desde casi un año atrás, planeando todo. Valeria le indicaba cuándo estaría de turno para manejar el papeleo y Daniela preguntaba si se podía usar otro donante sin que yo me enterara. Pero lo que me dejó helado fue un intercambio de correos con alguien llamado Raúl. El asunto decía, ¿estás segura de esto? Al abrirlo, me quedé helado. Raúl Méndez, su exnovio de la universidad, con quien estuvo 4 años.
El mismo del que me había hablado alguna vez y cuya cuenta en redes sociales yo había visto por curiosidad. Los correos comenzaban como una charla amistosa, poniéndose al día, hasta que Daniela le contó nuestros problemas de fertilidad y le dijo que había pensado mucho en él últimamente, recordando que en la universidad hablaban de tener hijos juntos. Luego le confesó que estaba utilizando su esperma de cuando él fue donante en la clínica hace años. Según él, había donado varias veces durante sus estudios de medicina para ganar algo de dinero extra. Raúl respondió sorprendido, pero no molesto, preguntando si yo lo sabía y si estaba de acuerdo. Daniela le respondió sin tapujos, Martín no necesita saberlo, lo que no sabe no le hará daño. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de todo con el móvil. Envié los correos clave a mi dirección personal y borré todo rastro del reenvío. Me quedé un momento mirando la pantalla cerrada del portátil, intentando procesar que no era un donante cualquiera, era su exnovio. Ella no quería tener un hijo mío, quería tener un hijo de él. Debí quedarme quieto varios minutos, mirando la pared después de cerrar el portátil. Todo encajaba ahora, el secretismo, las mentiras, el empeño de Daniela en manejar todas las citas de fertilidad ella sola. Cuando llegué de nuevo a la casa de Alejandro, le envié todo el material a Patricia. Ella me llamó casi al instante, esto lo cambia todo. Es prueba de premeditación y engaño intencional. El juez se va a dar un festín con esto. ¿Y ahora?, pregunté, sintiéndome extrañamente sereno en medio del caos. Seguimos reuniendo pruebas, y vamos a encontrar a este Raúl, dijo. No fue difícil localizarlo, Raúl Méndez, fisioterapeuta en una clínica a unos 30 minutos de nuestra casa. Lo busqué en internet y lo reconocí de inmediato por las fotos que Daniela me había mostrado años atrás, alto, atlético, con ese aire de tipo que seguramente jugaba deportes en la universidad. Y que las clínicas preferían como donante por su físico. Pedí una cita bajo un nombre falso. No era lo más ético, pero en ese momento la ética me importaba poco. La cara que puso cuando entré a su consultorio en lugar del Pedro Gutiérrez que esperaba fue un poema, primero sorpresa, luego reconocimiento, y por último algo que parecía culpa. Martín, dijo, paralizado. ¿Qué haces aquí? Cerré la puerta detrás de mí. Creo que ya sabes perfectamente por qué estoy aquí. A su favor, no intentó negarlo. Se dejó caer en el taburete y se pasó la mano por el cabello. Ella me dijo que tú estabas de acuerdo, murmuró. ¿Y tú le creíste? ¿Pensaste que estaría bien con que mi esposa tuviera un hijo de su exnovio? Frunció el ceño. No, no tiene sentido. Pero Daniela puede ser persuasiva. Dímelo tú, respondí con ironía. Por lo que vale, yo no sabía que te estaba engañando. Si lo hubiera sabido, no habría aceptado. No sabía si creerle, pero tampoco importaba, el daño ya estaba hecho. ¿Y ahora qué, vas a golpearme?, preguntó medio en broma, medio en serio. Casi me reí. No. Solo quería saber si me mentirías en la cara como ella lo hizo. Me di la vuelta para irme, pero me detuve, una cosa más, ¿ustedes se volvieron a ver antes o después de que Daniela y yo intentáramos tener un hijo? Se quedó pensativo. Supongo que me buscó hace 3 años. Me dijo que estaba en la ciudad y quería tomar un café. Desde entonces hablábamos de vez en cuando. 3 años, justo todo el tiempo que llevábamos planeando nuestra familia. Daniela llevaba años preparando esto. Asentí y me marché, sintiendo que la última pieza del rompecabezas había encajado. Conduje durante horas, tratando de digerir la magnitud de la traición. Esto no era solo una mala decisión genética, era un plan para concebir el hijo de su ex mientras seguía casada conmigo. Volví a la casa de Alejandro pasada la medianoche. Él y Laura ya dormían, pero León estaba junto a la puerta, como si supiera que yo necesitaba compañía.
Lo cargué y me senté en la cama de invitados, acariciándolo mientras pensaba qué hacer. A la mañana siguiente, llamé a Patricia y le conté mi conversación con Raúl. Esto es oro puro, pero necesitamos más, dijo. ¿Crees que puedas conseguir que Daniela lo admita por escrito o en audio? Así que hice algo de lo que no me enorgullezco, le envié un mensaje a Daniela diciendo que quizá estaba exagerando con lo del donante anónimo y que estaba dispuesto a escucharla si era completamente honesta conmigo. Respondió enseguida, aliviada, creyendo que yo estaba reconsiderando todo. Acordamos vernos esa misma tarde en la casa. Antes de ir, tuve una última conversación con Patricia para repasar el plan, proteger mis bienes, asegurarme de obtener una confesión y estar listo para presentar la demanda de divorcio. Cuando llegué, Daniela había puesto todo en modo reconciliación, la casa impecable, mi comida favorita sobre la mesa y flores como centro de mesa. Corrió a abrazarme apenas crucé la puerta, pero no le correspondí. Te he extrañado mucho, dijo. Necesitamos hablar, respondí, sin sentarme, aunque ella me indicó la mesa. Por supuesto, quiero explicarte todo, contestó rápidamente. Perfecto, porque tengo preguntas. Saqué el teléfono y empecé a grabar sin ocultarlo. Recuéntame otra vez lo del donante anónimo con los genes perfectos. Daniela comenzó con el mismo discurso de antes, que lo hizo pensando en el bienestar del bebé, que buscaba un mejor perfil genético. La dejé terminar y entonces solté, ¿no hay otra razón por la que elegiste a este donante? Ella se quedó en silencio un instante. ¿A qué te refieres? Me refiero a si tiene algo que ver con que ese donante sea Raúl Méndez. El color se esfumó de su rostro. ¿Qué? Balbuceó. Vi los correos, Daniela. Hablé con Raúl. Sé todo. Empezó a llorar, con esas lágrimas dramáticas que antes me habrían ablandado, pero que ahora solo me provocaban rabia. No es lo que crees, sollozó. ¿Ah, no? Yo creo que elegiste deliberadamente el esperma de tu exnovio, que tu amiga Valeria evadió los protocolos de la clínica y que me mentiste durante meses, planeando que yo criara al hijo de otro hombre sin saberlo. ¿Me equivoco? Ella seguía llorando, pidiendo perdón, diciendo que nunca quiso lastimarme y que todavía podíamos ser una familia. Apagué la grabación, ya tenía lo que necesitaba. Voy a pedir el divorcio. Ya saqué la mayor parte de mis cosas. Quédate con los muebles, pero la casa está a mi nombre y la voy a vender. No puedes hacer eso, estoy embarazada, a donde se supone que vaya, respondió con pánico. Ese es un problema para ti y para Raúl. Él no quiere saber nada del bebé. Solo donó esperma, no está listo para ser padre, gritó. Pues yo tampoco lo estoy, al menos no con ese niño. En ese momento, León maulló fuerte desde su transportadora junto a la puerta, como si aprobara mi decisión. Daniela me rogó, sé que cometí un error enorme, pero te amo, podemos superarlo. La miré con calma, no, Daniela, no me amas. Te gusta lo que te doy, estabilidad, un techo, y un padre para tu bebé. Si me amaras, no me habrías hecho esto. Tomé la transportadora de León y caminé hacia la salida. Mi abogada se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. No vuelvas a llamarme. Salí con una mezcla de rabia, dolor y, sorprendentemente, alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. León volvió a maullar, y le dije, lo sé, amigo, vamos a casa, a la de verdad. Esa misma noche envié la grabación a Patricia, que respondió al instante, perfecto, es suficiente. Mañana avanzamos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con Patricia, firmas de documentos y estrategias legales. Ella presentó la demanda de divorcio junto con una solicitud para que el juez estableciera oficialmente que yo no era el padre del hijo de Daniela.
Mientras tanto, Daniela saturaba mi teléfono con mensajes que iban desde disculpas desesperadas hasta acusaciones llenas de rabia. Me abandonas cuando más te necesito, eres cruel, y mi favorita, sigue siendo tu hijo en lo que importa. Después de eso, la bloqueé. Alejandro y Laura me dejaron quedarme en su casa mientras buscaba un nuevo lugar. Finalmente encontré un apartamento aceptable que permitía mascotas y que no estaba lejos del trabajo. Lo más difícil fue enfrentar a familiares y amigos que no conocían toda la verdad. Daniela les estaba diciendo que yo la había dejado en pleno embarazo porque estaba atravesando un colapso emocional. Algunos le creyeron, lo que me dejó claro quiénes eran realmente mis amigos. Mis padres, en cambio, estuvieron de mi lado desde que les conté todo. Mi madre lloró cuando supo que no tendría al nieto que todos esperaban, y mi padre solo me puso una mano en el hombro y dijo, hiciste lo correcto, hijo. Llegó el día de la audiencia. Patricia presentó todo, correos electrónicos, mensajes de texto, la grabación de la confesión y el testimonio de la clínica sobre la violación de los protocolos. También incluimos una declaración formal que confirmaba que Daniela me engañó respecto a mi consentimiento y conocimiento del procedimiento. Cada vez que su abogado intentaba pintarme como el villano que abandonó a su esposa embarazada, la jueza revisaba la carpeta de pruebas y levantaba una ceja. Cuando interrumpía, la jueza levantaba la mano y decía, el nivel de engaño aquí es extraordinario. La sentencia fue tal como Patricia había anticipado. Se concedió el divorcio, no era legalmente responsable del niño, y Daniela no recibía nada de nuestros bienes, ya que el fraude estaba documentado de forma contundente. El fallo establecía que mis propiedades permanecían como mías y que no debía pagar manutención. El abogado de Daniela intentó una última carta, pidiendo consideración por su estado vulnerable como madre gestante. La jueza lo rechazó tajantemente. La señora Méndez actuó de manera deliberada para engañar a su esposo, alterando procedimientos médicos sin su consentimiento y falsificando documentos. No recibirá compensación alguna. Un golpe del mazo, caso cerrado. Salí del tribunal respirando como no lo hacía en meses. Todo había terminado. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. Sigo viviendo en mi apartamento, aunque estoy pensando en comprar una casa pequeña con un jardín donde León pueda observar a los pájaros. Él está bien, ahora mismo duerme sobre el teclado mientras escribo esto. Me alejé de las redes sociales un tiempo para evitar el drama. Al volver, me enteré de que Daniela se había mudado a su ciudad natal para vivir con sus padres. El bebé nació el mes pasado, un varón, según me dijeron amigos en común que aún hablan con ella. Intento no pensar demasiado en eso. Mirando hacia atrás, sigo sorprendido de lo rápido que alguien que creías conocer puede convertirse en un completo desconocido. La Daniela con la que me casé y la que me hizo esto parecen dos personas distintas, pero son la misma. Yo simplemente no lo vi hasta que estuvo a punto de ser demasiado tarde. Si hay una lección en todo esto, es que nunca conoces realmente a alguien, incluso después de años juntos. Las personas pueden sorprenderte de la peor forma, pero también eres más fuerte de lo que imaginas. Hace medio año pensé que mi vida estaba destruida. Hoy estoy, bien. No excelente, pero bien. Y a veces, estar bien es suficiente. El fin de semana pasado pasó algo inesperado. Estaba en casa viendo un partido con León cuando escuché golpes en la puerta. Al abrir, encontré a Daniela con sus padres y su hermano Javier, y ella sostenía al bebé. Entraron sin pedir permiso. Su madre fue directa, es momento de que asumas la responsabilidad de tu hijo. Mi hijo, respondí. Todos sabemos que no lo es. Hubo un juicio, ¿recuerdan? Pruebas de ADN, Raúl Méndez, tu exnovio, cuyo esperma usaste. Javier se me puso enfrente diciendo que Raúl desapareció hace 3 meses, dejó su trabajo y redes sociales, y no está pagando nada.
Es una lástima para ustedes, pero no es mi problema, contesté. Daniela comenzó a llorar, meciendo al bebé. Cometí un error horrible, Martín, por favor, ayúdame. Su padre añadió algo sobre que ante los ojos de Dios el niño seguía siendo mi responsabilidad porque estábamos casados cuando fue concebido. Daniela incluso se atrevió a decir, míralo, podría ser tuyo, no tenemos certeza. Claro que la tenemos, hay una prueba de paternidad y está en tus documentos judiciales. Su madre intervino, esas pruebas pueden fallar, mira sus ojos, son iguales a los tuyos. La manipulación era descarada. Les pedí que se fueran. Javier me empujó, ¿vas a abandonar a tu esposa y a tu hijo? Ella no es mi esposa y él no es mi hijo. Si me tocas otra vez, llamaré a la policía. Daniela, entre lágrimas, suplicaba, no puedo hacerlo sola, tuve que dejar mi trabajo, apenas llegamos a fin de mes. Por un segundo casi sentí compasión. Casi. Luego recordé cada mentira y engaño. Javier quiso acercarse otra vez, pero su padre lo detuvo. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Sabemos dónde trabajas y dónde viven tus padres. Saqué el teléfono y empecé a grabar. ¿Me estás amenazando? ¿Llamo a la policía o prefieren irse pacíficamente? Finalmente se marcharon, no sin que el padre de Daniela soltara, esto no es lo que haría un hombre de verdad. Al día siguiente, la familia de Daniela contactó a Patricia para intentar reabrir el caso. Ella lo cerró de inmediato, recordándoles que la prueba de paternidad era concluyente. Instalé cámaras de seguridad y reporté las amenazas a la policía. León ha estado más pendiente de mí desde entonces. No me siento mal por Daniela, me apena el niño, pero sentir lástima no me convierte en responsable.